La siniestralidad laboral en España ha aumentado de forma considerable en los últimos años, pese a la reforma normativa iniciada en el año 1995 con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La elevada accidentalidad provoca un significado coste humano para la sociedad española y una pérdida del potencial económico y la productividad del país, puesto que además del decremento del patrimonio humano y de los daños sufridos en los bienes de producción, se pierde un elevado número de jornadas de trabajo. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales estimó en el año 1996 una pérdida de productividad de la economía española como consecuencia de la siniestralidad laboral del 3% del Producto Interior Bruto Nacional, obtenido ese mismo año, alrededor de 13.280.000 euros. A modo de ejemplo, en el año 2002, el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales registró 21.597.604 jornadas de trabajo perdidas. Aunque el ciclo económico y las características del mercado de trabajo español puedan explicar una importante proporción de las variaciones de la accidentalidad, no pueden considerarse por sí solas las causas principales. Existen, efectivamente, otras variables que influyen en la misma, entre ellas la valoración cultural de las acciones preventivas. En este sentido, parece detectarse una deficiente cultura preventiva en las organizaciones españolas, cuya creación constituye un objetivo prioritario de la nueva legislación. Sin embargo, la creación de una auténtica cultura de seguridad requiere no solo una mayor presión institucional, sino un cambio de mentalidad y un auténtico compromiso empresarial donde todos participen y se comprometan con la seguridad y salud laboral. Dicho compromiso debe partir de los estamentos más elevados de la organización. El deficiente compromiso directivo es atribuido por diversos autores a la creencia generalizada de que las medidas preventivas suponen desembolsos ajenos al fin productivo de la empresa y, por tanto, atentan contra la rentabilidad y competitividad de la empresa. El conocimiento exhaustivo de los índices de siniestralidad aportan una herramienta para medir con índices de calidad la situación a la hora de evaluar los accidentes de trabajo de la propia empresa. Es decir, conocer el número de accidentes que dan lugar en una empresa o las jornadas perdidas o la gravedad de los mismos acomete una labor para poder identificar de una manera estratificada y matemática para controlar realmente cuál es el registro de siniestralidad de la propia empresa. El 19 de noviembre de 2002 se publica la Orden TAS 2926, por la que se establecen los nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su tramitación o transmisión por procedimiento electrónico. Efectivamente, una vez estudiado el tema de los accidentes de trabajo y las precauciones que debemos tomar o adoptar, así como la documentación que debe controlar para que no existan desviaciones en los derechos de los trabajadores, vamos a informar sobre la nueva forma de emitir los partes de accidente de trabajo mediante el sistema Delta o Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo. La complejidad antiguamente residía en que el empresario no sabía cómo actuar debidamente a la hora de enfrentarse ante un accidente de trabajo. Aparte de la situación personal que se crea, es decir, hay una situación no normal en el sentido de que se produce un accidente, una persona sufre un daño. La primera reacción evidentemente es la de conformar una asistencia médica o sanitaria para ese accidentado, pero una vez solventado esa problemática viene la parte documental de gestión, que es que el empresario tiene una serie de obligaciones a la hora de hacer la comunicación debidamente conformada de esa parte. Con este sistema se pretende nada más y nada menos que agilizar el proceso de distribución de los mismos, es decir, los partes de accidente, simplificar la comunicación, eliminar todos los trámites burocráticos y crear una centralización de esa misma comunicación. En la página web www.delta.mtas.es el Ministerio ofrece más información sobre este nuevo sistema.
A priori, los documentos que debe notificar o bajo los que está el empresario obligado a notificar están los accidentes graves, mortales y múltiples, los partes de accidente de trabajo, la relación de accidente de trabajo ocurridos sin baja médica y la relación de altas o fallecimientos de los propios accidentados. El parte de accidente debe ser un documento que refleje claramente lo que ha sucedido en el mismo, cosa que muchas veces no es así. Con esta nueva manera se han incrementado el número de códigos identificativos y rúbricas. Es decir, cada parte lesionada, cada situación, cada horario, cada situación de contratación tiene un código, una rúbrica. Con el nuevo modelo efectivamente se amplía y hay que incluir el lugar, el proceso de trabajo, lo que desarrollaba en el momento del accidente, apareciendo el concepto de desviación o hecho anormal que lo causó. Antes, efectivamente, solo se reflejaba la forma, el aparato o agente material productor del mismo. Respecto a los plazos de presentación de los partes, hay que tener en cuenta que no varían con respecto a lo anteriormente reflejado por la orden ministerial de 16 de diciembre del 87. Tenemos 5 días a partir de la baja médica para un accidente de trabajo normal, un día, es decir, 24 horas en el caso de accidentes graves, muy graves o múltiples, que quiere decir más de 4 trabajadores, o los mortales. Y la relación de accidentes sin baja siempre se presenta en los 5 días hábiles primeros de cada mes siguiente al que correspondan. Esta obligación está asumida por el propio gestor laboral del empresario. Pero una cosa tiene que tener el empresario claro, que cuando se dan casos de accidentes graves, muy graves, múltiples o mortales, efectivamente hay 24 horas de tiempo para la notificación. Es decir, si en el caso hipotético de que el accidente ocurriera un viernes tarde y el asesor laboral no trabaja sábado y domingo, no se puede esperar al lunes. Esto simplemente se corrige o se solventa mandando un fax a la propia inspección de trabajo informando del nombre, DNI, identificación del trabajador y circunstancias que hayan ocurrido. Respecto al sistema de notificación de las enfermedades profesionales, la elaboración e interpretación de los partes de enfermedades profesionales corresponde a las entidades gestoras o colaboradoras, es decir, las mutuas de accidentes de trabajo, que asuman la protección de las contingencias profesionales. Si se trata de empresas colaboradoras, que cubre el Instituto de la Seguridad Social. El empleo y transmisión del parte de enfermedades profesionales se realizará únicamente por vía electrónica mediante la aplicación informática CEPROS. Las tienen el significado de comunicación de enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Con respecto a los plazos, la comunicación inicial del parte se ha de realizar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se ha producido el diagnóstico de la enfermedad profesional, el cual únicamente puede ser llevado a cabo por las mutuas de accidentes. La totalidad de los datos solicitados por CEPROS se tendrán que transmitir en el plazo máximo de 5 días hábiles después de la comunicación inicial. La empresa tendrá que facilitar la información que tenga y le sea solicitada. Si no se remite la información en el plazo establecido, la mutua tendrá que poner en conocimiento de la autoridad laboral este incumplimiento. Todo conformado según el artículo 6 de la propia Orden TAS 1 del 2007. El propio Real Decreto 1299 de 2006 de 10 de noviembre cambió efectivamente el anteriormente aprobado cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecieron los criterios para su notificación y registro. La notificación de las enfermedades profesionales como profesionales corresponde al propio Instituto Nacional de Seguridad Social, sin perjuicio de su tramitación por parte de las mutuas. Los médicos del Sistema Nacional de Salud podrán comunicar a las entidades gestoras la existencia de enfermedades que podrían clasificarse como enfermedades profesionales.
Legalmente, la empresa está obligada a rellenar un parte oficial de accidente de trabajo en todos los accidentes que produzcan lesiones, concepto legal de accidente de trabajo, tanto si el accidente causa baja o no. Sin embargo, es recomendable que además se complemente un parte interno de la empresa que pueda también ser rellenado incluso por accidentes sin lesiones y que permita extraer una mayor información que la suministrada por el parte oficial. Tal parte interno de la notificación de accidentes puede ser utilizado al mismo tiempo como sistema que facilite la investigación de los accidentes. Se muestran los diferentes índices estadísticos, así como los factores de clasificación de los accidentes, con objeto de extraer de los mismos una información que, tratada adecuadamente, lleve implícito, además de un conocimiento preciso de la accidentabilidad, una motivación de los responsables de producción para la mejora del nivel de seguridad de sus áreas de trabajo. El conocimiento de lo que realmente significa índice de frecuencia, índice de incidencia, índice de gravedad, índice de duración media o incluso el control de un método de análisis según líneas límite facilita mucho la operatividad. Pero lo cierto es que muchos no conocemos bien el significado profundo de estos índices. Es cierto que mucha gente habla de índice de incidencia, índice de frecuencia, pero realmente desconoce el significado profundo del propio término. A continuación, lo que pretendemos es que el alumno con este fonograma alcance un conocimiento exhaustivo del propio concepto de tales índices. El primero de los índices que suele estudiarse normalmente es el índice de frecuencia. El índice de frecuencia, como veis en la propia ecuación, no es ni más ni menos que el cociente entre el número de accidentes que ocurren en una empresa, dividido por el número total de horas trabajadas en esa misma empresa y multiplicado por un factor que es 1.000.000. Con este cociente podemos hacer lecturas fáciles del significado de lo que es el índice de frecuencia. Es decir, si yo comento que una empresa tiene un índice de frecuencia de 4, ¿qué significa, qué significa ese concepto? ¿Que hay 4 accidentes al año? ¿Que hay 4 trabajadores que se han hecho daño? ¿Que se trabajan 4 horas? No. Un índice de frecuencia 4 significa que hay 4 accidentes por cada 1.000.000 de horas trabajadas en esa empresa. A modo de ejemplo, tenemos que un trabajador contratado por 40 horas semanales, es decir, jornada completa, acumulará un total de 1.760 horas trabajadas a lo largo de un año entero, descontando efectivamente el mes vacacional. A la hora de calcular las horas trabajadas en la empresa, influirá el número de operarios y el periodo de referencia. Es decir, tengo que identificar previamente el índice de frecuencia a qué se refiere: al mes, al año, al trimestre, a la semana, etcétera. No deben incluirse los accidentes in itinere, es decir, a la hora de buscar el numerador no podemos poner los accidentes in itinere, ya que se han producido fuera de horas de trabajo. Deben computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo por permisos, vacaciones, bajas por enfermedad o accidente. Dado que el personal administrativo comercial no está muchas veces expuesto a los mismos riesgos que el personal de fabricación y que estos varían según las diferentes secciones de trabajo, se recomienda calcular los índices para cada una de las secciones o ámbitos de trabajo homogéneos. Eso sería ya mucho pedir. Casi con toda certeza, un gran porcentaje de las empresas no tienen una estadística de siniestralidad contemplada en la empresa. Y más tarde os dais cuenta que es muy sencillo, porque únicamente hay que llevar el control mes a mes del número de horas trabajadas en ese mes, que se obtiene mediante los TC2 de Seguridad Social pertinentes, y el número total de accidentes laborales acaecidos en esa empresa. A nivel de empresa interesa ampliar el seguimiento a todos los accidentes, es decir, hacer un índice de frecuencia general, tanto los que han producido baja como los que no, evaluando el índice de frecuencia global por secciones.
El índice de incidencia, por otro lado, representa la relación entre el número de accidentes dividido por el número de trabajadores y todo ello multiplicado por 1000. Esto sí es realmente ya un índice relativo, es decir, una empresa que arroja un índice de incidencia de 4, ¿qué significa? ¿Que hay 4 accidentes al año? ¿Que son 4 los que se dan de baja? No, un índice de incidencia de 4 significa que ha habido 4 accidentes por cada 1000 trabajadores, en el periodo que yo haya definido, que previamente ha sido definido como anual. El índice de incidencia representa el número de accidentes ocurridos por cada 1000 personas expuestas. Este índice es utilizado cuando no se dispone de información sobre las horas trabajadas. Generalmente en la empresa es preferible el empleo del índice de frecuencia, pues aporta una información más precisa. Nosotros debemos dominar todos los índices. En el cuadro adjunto podéis ver que se presenta un estudio de los índices de incidencia por sectores. Efectivamente, en agricultura, como sector económico, podéis ver que hubo entre enero y diciembre de 2009 351 accidentes y había en el sector 10.310 trabajadores empleados. Eso arroja, dividiendo 351 entre 10.310, un índice de incidencia de 34. Lo mismo podéis ver en el sector industria, en el sector construcción y en el sector servicios. ¿Qué sector arroja el mayor índice de incidencia? Pues efectivamente el sector servicios. ¿Por qué? Porque a la hora de dividir el ratio de accidentes entre ratio de trabajadores sale un número de 27. Os podéis dar cuenta rápidamente que el índice mayor es el de construcción, que arroja un 81,5. Es decir, hubo 81,5 accidentes por cada 1000 trabajadores. Efectivamente, como veis en la tabla, 1.593 accidentes sufridos por 19.558 trabajadores. El conocimiento genérico del índice de incidencia debe quedar claro para el auditor que el número lo que evalúa es el número de accidentes por cada 1000 trabajadores expuestos. Respecto al índice de gravedad, es un índice no tan utilizado como los anteriores, pero sí no menos importante por eso. Conviene tener claro el significado de este cociente. El índice de gravedad lo que arroja es el número de jornadas perdidas dividido entre el número de horas trabajadas. A modo de ejemplo, nos podemos preguntar por qué esa manía de intentar complicar este estudio con la invención de muchos índices. Pues es muy sencillo. Daros cuenta que dos empresas que arrojaran al año 2 accidentes de trabajo, cada una de ellas, y ambas con el mismo número de trabajadores empleados, ofrecerían el mismo índice de frecuencia, a priori, y efectivamente el mismo índice de incidencia. Pero daros cuenta que 2 accidentes de una empresa fueran accidentes de una quebrarse un miembro o una pierna rota o la amputación parcial de un dedo, y la otra fueran 2 accidentes mortales, pues efectivamente los 2 índices de incidencia y frecuencia no arrojarían información sobre ello. Pero si tuviéramos el dato aportado del índice de gravedad, efectivamente veríamos que en la empresa donde hubo el fallecimiento se dispararía mucho el índice de gravedad. El índice de gravedad, como hemos dicho antes, representa el número de jornadas perdidas por cada 1000 horas trabajadas. Las jornadas perdidas son las correspondientes a la incapacidad temporal sufrida por el trabajador, más las que se fijan en el baremo de la figura. En la figura correspondiente a los diferentes tipos de incapacidades permanentes podéis ver que se refleja la muerte, la incapacidad permanente absoluta, la incapacidad permanente total, la pérdida del brazo por encima del codo, la pérdida de amputación del brazo por el codo o debajo, la pérdida de la mano,
la pérdida permanente del pulgar, y veréis que a cada uno de estos conceptos se le asigna un número de jornadas perdidas. La muerte se le asignan 6.000 jornadas perdidas, igual que una incapacidad permanente absoluta. La pérdida de un pulgar se le asignan 600 jornadas perdidas, cuando realmente el periodo de la IT, de la incapacidad temporal, seguramente no se llevaría más allá de 2 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de computar el índice de gravedad hay que sumarle a las horas perdidas por la baja normal del trabajador las horas que ofrece el baremo. Si os dais cuenta, una empresa donde se sufra un accidente que puede arrojar una baja de 15 días, si esa baja es por la amputación de un pulgar, evidentemente a esos 15 días hay que sumar 600, lo cual gravaría mucho ese índice de gravedad. Y a la hora de estudiar los índices estadísticos de una empresa, tendríamos en cuenta ya muchos datos a la hora de saber efectivamente, como el propio índice indica, la gravedad del propio accidente. Otro indicador de esa gravedad o seriedad del accidente es el índice de duración media. Este parámetro podríamos tirarlo más de aspecto económico, ya que se utiliza para cuantificar el tiempo medio de duración de las bajas por el accidente. Es decir, el índice de duración media es el cociente entre el número de jornadas perdidas y el número de accidentes ocurridos en la empresa. Si una empresa arroja un índice de duración media o DM de 4, quiere decir que la media de jornadas perdidas por accidente ha sido de 4. Una empresa con un índice DM de 104 quiere decir que la media de jornadas perdidas por accidente de trabajo en la empresa ha sido de 104, lo cual delata una situación bastante peculiar y bastante grave, ya que 104 días de baja laboral son muchos días.